En este video vamos a hablar del teorema central del límite, que es uno de los teoremas más importantes de esta materia. Bueno, primero repasemos qué pasaba cuando uno sumaba muchas variables aleatorias normales independientes. Entonces, supongamos que tenemos x, y variables aleatorias y d con distribución normal mu sigma cuadrado, o sea, independientes, y todas con la misma distribución. Entonces, ¿qué pasa si uno suma, hace la suma de igual a 1 hasta n de x, y? Bueno, esta suma es una nueva variable aleatoria y su distribución sigue siendo normal. ¿Sí? ¿Normal con qué media? La media es la suma de las medias de las x, y, ¿sí? O sea que es n por mu. Y la varianza es la suma de las varianzas, o sea, n por sigma cuadrado. Por lo tanto, esta suma uno podría estandarizarla restándole n por mu y dividiéndola por raíz cuadrada de n por sigma cuadrado. Y llego a que esta variable aleatoria, la suma de xi menos n por mu dividido la raíz cuadrada de n por sigma cuadrado, tiene distribución normal 0,1. ¿Sí? Esto ocurre de vuelta siempre que xi sean independientes idénticamente distribuidas con distribución normal mu sigma cuadrado. Bueno, y esto nos permite calcular probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que la suma de xi sea menor o igual que un u cualquiera, ¿cómo la calculo? Bueno, estandarizo, me queda la probabilidad de que esta suma menos n por mu dividido raíz cuadrada de n por sigma cuadrado sea menor o igual que esto, ¿no? Me queda, o sea, que esta probabilidad es igual a esta probabilidad, donde estandaricé la suma de xi. Y esto, como ahora esta es una variable aleatoria normal 0,1, esto es igual a phi de u menos n por mu dividido raíz de n por sigma cuadrado. ¿Está bien? Bueno, y esto en R se calcula con P norm de toda esta misma expresión. ¿Qué pasa con el promedio de variables normales independientes? Entonces, supongamos que ahora tenemos xi de vuelta y d con distribución normal mu sigma cuadrado, y ahora queremos saber cuál es la distribución del promedio. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Es un repaso. Entonces, el promedio de las xi lo puedo escribir de esta manera, y cuando lo tengo así escrito, me doy cuenta que el promedio es una combinación lineal de xi. Por lo tanto, como las xi son normales mu sigma cuadrado independientes, entonces el promedio de las xi tiene esta distribución normal. ¿Con qué esperanza? La misma esperanza, ¿con qué esperanza? Con la esperanza de x raya n, ¿sí? Con la esperanza de esto. ¿Y qué varianza? La varianza de esto. Y como ya vimos, la esperanza de x raya n es mu, y la varianza es sigma cuadrado sobre n. Por lo tanto, x raya n tiene esta distribución. Siempre que las xi sean normales independientes con distribución normal mu sigma cuadrado. Bueno, entonces una vez que uno sabe esto, puede estandarizar x raya n y obtiene que x raya n menos mu dividido la raíz de su varianza es normal 0,1. O sea que me queda esto que está acá, x raya n menos mu dividido sigma cuadrado sobre n es normal 0,1. Bueno, entonces esto nos permite calcular probabilidades, la probabilidad de que x raya n sea menor o igual que u. ¿Cómo la calculo? Bueno, estandarizando, ¿no? Estandarizo x raya n, y hago las mismas operaciones de este lado, entonces me queda que esta probabilidad es phi de raíz de n por u menos mu dividido raíz de sigma cuadrado. ¿Sí? Y acá está cómo lo calcularía en el R. Bueno, ahora sí veamos el teorema central del límite, en su primera versión, la versión para la suma. Entonces el teorema central del límite lo que nos dice es, lo que nos da es una distribución aproximada para la suma de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas. Una distribución para la suma que va a valer por más que las xi tengan cualquier distribución. ¿Sí? No hace falta que sean normales. No pueden ser normales, exponenciales, Poisson, o cualquier otra distribución desconocida. Bueno, el teorema central del límite nos va a decir
bajo ciertas hipótesis, cuál es la distribución aproximada de la suma de las XY. Bueno, ¿qué sabemos de la suma? Suponiendo que las XY son I y D, con esperanza igual a mu y varianza igual a sigma cuadrado. Distribución desconocida, pero esperanza mu y varianza sigma cuadrado. ¿Qué sabemos de la suma? Bueno, sabemos que su esperanza es n por mu y su varianza es n por sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces, el teorema central del límite lo que dice, esta vamos a escribirlo, es la primera versión medio informal, que lo que dice este teorema es que la distribución de la suma de las XY se parece a la de una normal. ¿Con qué esperanza? Y bueno, la que tiene que ser, la esperanza de la suma de las XY, o sea, n por mu. ¿Y con qué varianza? Bueno, la que tiene que ser, la varianza de la suma de XY, o sea, n por sigma cuadrado. Bueno, entonces, de vuelta, lo que dice el TCL, la suma tiene distribución aproximadamente normal, ¿sí? Entonces, si XY son I y D con esperanza igual a mu y varianza igual a sigma cuadrado, todas con la misma esperanza y la misma varianza y la misma distribución, I y D, entonces la suma XY tiene distribución aproximadamente normal con su media y su varianza, la que tiene que ser la esperanza de la suma y la varianza de la suma, ¿sí? Bueno, pero si uno calcula, la esperanza de la suma y la varianza de la suma, lo que nos queda es que la suma de XY tiene esta distribución normal con media n por mu y varianza n por sigma cuadrado, ¿sí? Y la puedo estandarizar, entonces me queda que la suma de XY menos n por mu dividido raíz de n por sigma cuadrado tiene una distribución aproximadamente normal 0,1. ¿Está bien? Entonces, lo repito, el teorema central del límite nos da una distribución aproximada para la suma de variables aleatorias I y D, que sirve y vale por más que no conozcamos la distribución de XY. O sea, para cualquier distribución, para XY es con cualquier distribución, siempre que sean I y D, vale el teorema central del límite, o sea que vale esto que está acá. ¿Está bien? Obviamente las XY tienen que tener esperanza y varianza, si no, esto no se puede hacer, pero supongo que si tienen esperanza y varianza, vale este teorema. Bueno, entonces esto nos permite calcular probabilidades aproximadas ahora. Si yo tengo una suma de variables aleatorias, la probabilidad de que esa suma sea menor o igual a t, ¿sí? La puedo escribir estandarizando, entre comillas, le resto a la suma de XY su media y la divido por su varianza, hago la misma operación del otro lado de la desigualdad, y esto por el teorema central del límite, esto, por el teorema central del límite, es aproximadamente normal 0,1. Y entonces, esta probabilidad la puedo calcular como la probabilidad, como si esto fuera normal, y eso me va a dar una probabilidad aproximada, no exacta, pero bueno, es una forma, una buena forma de aproximar esta probabilidad. Y entonces la calcularía en R de esta forma, como P norm de T menos N por mu dividido esta raíz cuadrada. ¿Sí? O con la tabla sería phi de esto. Bueno, y acá tenemos el teorema central del límite escrito correctamente, ¿no? ¿Qué dice el teorema? Sean XY variables aleatorias I y D, y sea X, llamemos X a una variable con la misma distribución de las XY. Tal que la esperanza de X es igual a mu y la varianza de X es igual a sigma cuadrado. Entonces tenemos que la probabilidad de que la suma de las XY menos n por mu dividido la raíz de n por sigma cuadrado sea menor o igual a X, tiende, cuando n tiende a infinito, a phi de X, o sea, a la función de distribución acumulada de la normal 0,1 evaluada en X. Y esto vale para todo X en R. Entonces, este es el teorema central del límite. Este es el teorema central del límite, ¿está bien? Que vale este límite. ¿Sí? Ahora, como en la práctica, ¿uno qué hace? Como si esto converge a esto cuando n tiende a infinito, entonces lo que se hace en la práctica es decir, bueno, si n es suficientemente grande o si n es grande, uno puede aproximar esta probabilidad por phi de x. Como este límite converge a esto,
Bueno, si n es suficientemente grande, estas dos cosas van a ser bastante parecidas. Bueno, ahora veamos la versión del TCL para el promedio de variables aleatorias. Entonces supongamos que tenemos xi y id con esperanza igual a mu y varianza igual a sigma cuadrado, y tenemos el promedio de las xi definido de esta manera, ¿no? X raya n igual a la suma de xi por 1 sobre n. Entonces sabemos que la esperanza de x raya n es mu y la varianza de x raya n es sigma cuadrado. Entonces lo que dice el promedio, lo que dice el teorema, es que la distribución del promedio se parece a la de una normal, con su esperanza, la que tiene que ser la esperanza de x raya n, y su varianza de x raya n. ¿Sí? Entonces acá tenemos cómo se aplica, bueno, seguimos con este teorema. El promedio, de vuelta, el teorema central del límite para promedios, entonces tenemos que si x y son variables aleatorias y d, con esperanza igual a mu y varianza igual a sigma cuadrado, entonces, como dijimos recién, el promedio, x raya n, tiene distribución aproximadamente normal, con la media que tiene que ser, la media de x raya n, y la varianza de x raya n. ¿Pero cuánto valen esa media y esa varianza? Bueno, la esperanza de x raya n es mu, y la varianza de x raya n sabemos que es sigma cuadrado sobre n. ¿Sí? Entonces se tiene que x raya n tiene distribución aproximadamente normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. ¿Sí? Entonces, uno puede estandarizar, ¿sí? Y usar ahora que x raya n menos su media dividido su desvío estándar es aproximadamente normal, o sea que nos queda esto de acá, que x raya n menos mu dividido sigma cuadrado sobre n es aproximadamente normal 0,1. ¿Sí? Y les recuerdo que entonces esto vale independientemente de qué distribución tengan las xy. ¿Sí? Siempre que las xy tengan esperanza y varianza, va a valer esta aproximación. ¿Está bien? Bueno, ¿y cómo lo aplico esto? Bueno, lo puedo aplicar así, siempre que yo no tenga que calcular la probabilidad de que un promedio sea menor o igual a x, bueno, estandarizando, como hicimos antes con la suma, divido por el resto de la media, dividido por el desvío estándar a ambos miembros de esta desigualdad, me va a quedar que esta probabilidad es aproximadamente phi de x menos mu dividido la raíz de sigma cuadrado sobre n. Bueno, y en R eso se calcula con el comando pnorm. Bueno, y este entonces es el teorema central del límite en su versión para el promedio, que dice que si x y son variables y d con distribución desconocida, pero con esperanza igual a mu y varianza igual a sigma cuadrado, entonces se tiene que esta probabilidad, la probabilidad de que x raya n menos la esperanza de x raya n dividido su desvío estándar, sea menor o igual a x, tiende, cuando n tiende a infinito, a phi de x. O lo que es lo mismo, que x raya n menos mu dividido la raíz de sigma cuadrado sobre n, que la probabilidad de que eso sea menor o igual a x, tiende a phi de x, donde phi es la acumulada de una normal. 0,1, perdón, acumulada de una normal 0,1.